Perfecto. Bueno, entonces muy agradecidos de poder estar hoy aquí con ustedes y poder compartir esta charla, este taller para seguir aprendiendo sobre salud mental con este pedido especial de Elder Vargas de que podamos capacitarnos un poquito más con estas herramientas. ¿Ahí ven bien la presentación? Buenísimo. Entonces, este es el momento en el que, si no tienen lápiz y papel, quizás sería un buen momento para ir a buscar, ya que el escribir a mano estimula nuestra flexibilidad mental, así que nos va a ayudar a recordar. Así que le voy a dar la palabra a mi compañera Macarena para que podamos comenzar. Bueno, como dice Caro, vamos a empezar a trabajar en la ayuda a la que podamos entregarle respecto a salud mental asociado al PFJ. Entonces, vamos a ver algunas palabras claves que tienen que ver con la funcionalidad, que es lo que nosotros esperamos medir, cómo vamos a evaluar, vamos a ver a nuestros jovencitos y jovencitas que están participando, potenciar dentro del PFJ, que son las experiencias espirituales, que a eso es lo que nos centramos, y dedicarnos específicamente cómo esto se va ajustando en el lugar y en el tiempo, asociado en la línea temporal del PFJ y cómo esto lo vamos viendo con las situaciones que han ido sucediendo, principalmente los eventos más catastróficos de los incendios, lo que ha ocurrido en Viña. Dale. Bueno, y aquí nos encontramos con esto. ¿Cómo puedo ayudar en mi carácter de líder del PFJ? Lo primero que podemos considerar es que el PFJ es esta oportunidad para que el testimonio de nuestros jóvenes se profundicen, se intensifique, ¿sí? Y todas las clases, actividades y demás eventos están en este fin, en este objetivo. Entonces, nosotros como líderes tenemos que considerar algunas cosas que sí podríamos hacer, como por ejemplo, escuchar, permitir expresarse a los jóvenes, que podamos ser empáticos, que acompañemos, como siempre se nos enseña dentro de los atributos del Salvador, que podamos ser empáticos y escuchar, ser además compasivos, validar también cuando estamos escuchando a alguien, nos está contando algo, validar a esta persona, a este joven, vincular también con recursos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy también es una herramienta para que podamos aprender un poco más de estos recursos que podemos tener para poder aplicar como líderes, en mi carácter de líder en el PFJ. Y también alertar. Esto es fundamental, el comunicar y alertar, ¿sí?, a los líderes y tutores responsables de nuestro PFJ. Y lo que no podríamos hacer bajo ningún motivo, sea este PFJ o los que vienen en cualquier circunstancia y situación, no se trata de poner etiquetas, no se trata de hacer diagnósticos, no se trata de evaluar y no se trata de hacer un tratamiento, ¿sí? El PFJ no es el lugar indicado para eso. Entonces recordar por qué estamos aquí en el PFJ y nuestro carácter de líder es lo principal que tenemos que tener claro para seguir avanzando en lo que hoy vamos a conversar juntos. Como dice Caro, algo importante que tenemos que trabajar es la espiritualidad, el objetivo del PFJ y cómo ustedes como líderes van a trabajar en pos de eso, ¿ya? Ahora, no podemos perder de vista que muchos de nuestros jóvenes y jovencitas vienen con algunas situaciones más complicadas que tienen que ver con la situación estresante que han vivido y con su vida en general, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos aprender a diferenciar entre dificultades relacionadas con un desarrollo normal de la vida y del desarrollo versus algunas situaciones que son algunos signos y síntomas de enfermedad, ¿ya? Ahora, nuestra visión siempre tiene que ir dirigida a que, como dijo Carolina, nuestro trabajo en el PFJ no es diagnosticar ni es entregar un tratamiento, pero sí tenemos que tener el ojo para poder evaluar en qué están nuestros chiquillos para poder saber qué hacer con ellos, ¿vale? Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, el tiempo. Cuando ustedes reciben, hacen el check-in, cuando ustedes hacen el ingreso de los jóvenes o jovencitas, hay una parte en la que colocan si es que los jóvenes o jovencitas
tienen, ¿cómo se llama?, algunos síntomas asociados a salud mental. Y el tiempo en que han llevado con esto. Van a haber chiquillos que a lo mejor van a tener alguna dolencia o algún malestar que es muy largo en el tiempo, y eso es crónico y patológico, y muchas veces llevan fármacos, ¿no? Ahí el apoyo es acompañarle, y si no, definitivamente nos devolvemos para la casa, ¿ya? Cuando hay también por ejemplo, desafíos que tengan que ver con la propia vida, la intensidad de estas sensaciones tienen que ir en un funcionamiento leve, máximo moderado. Ahí vamos a trabajar algo que se llama el semáforo, se los vamos a mostrar más adelante. Cuando ustedes ven que esto ya se cronifica, esto va en aumento y es algo patológico, nuevamente ya es un signo que nosotros tenemos que señalar que esto no es el lugar y vamos a tener que evaluar qué hacer. Hay algunos desafíos propios de la vida, pensemos lo que ha ocurrido con el tema de los incendios, que obviamente van a afectar algunas áreas funcionales, pero ya a esta altura del tiempo se supone y esperamos que ya estén trabajando en estas áreas. Si vemos que estas áreas funcionales están en un deterioro mayor y estamos nuevamente pasando la línea patológica, ahí nuevamente vamos a tener que poner ojo y hacer quizás algunos cambios. También revisar antecedentes familiares, porque puede que alguna familia tenga algunas dificultades, pero que han tenido las herramientas, han sido resilientes, han enfrentado las dificultades, de alguna manera ya han salido adelante. Pero hay algunas personas que tienen antecedentes familiares que traen carga genética o dificultades que cronifican y aumentan la dificultad o el síntoma. Y eso nuevamente cambiamos al otro lado y ahí tenemos que ver qué tan crónico patológico es esto. Tenemos que ver sus recursos propios. Nuevamente, cómo ellos con su desarrollo, con su vida, han ido enfrentando las dificultades de la vida. Cómo ellos con sus recursos pueden ir sobreponiéndose a los problemas. E incluso el PFJI, y nuestra creencia en general, valida y fortalece desde la fe en Jesucristo, desde la expiación, y nosotros podemos utilizar eso como recursos de bienestar, ¿ya? Pero también tenemos que ver cómo esos recursos a veces no son suficientes y generan nuevamente y caemos en que hay un síntoma más fuerte, que no son, los recursos no son suficientes y que la verdad el PFJ no es la instancia para llenarlos de recursos, sino que es para poder fortalecer el área espiritual, ¿ya? Acá no se van a sanar los chiquillos, sí les va a cambiar la vida, porque van a adquirir más testimonio, pero no es el espacio para que vayan a generar un cambio, los vamos a sanar 100%, porque no corresponde. Y la mirada de las personas idóneas, cómo las personas idóneas en su vida han ayudado a poder enfrentar los desafíos de la vida, cómo las personas idóneas han facilitado el bienestar, ¿ya? Pero también nuevamente, cómo han habido otras situaciones, con otras conversaciones, con otras personas que no son las idóneas y que nos llevan a un síntoma, a cronificar y a patologizar las cosas, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener siempre esta mirada del lado de cómo enfrentamos desde el tiempo, la intensidad, como las áreas funcionales, los antecedentes, nuestros propios recursos, las conversaciones, proporcionan elementos para enfrentar los desafíos de la vida, y ya vengo con mi mochila de herramientas y he trabajado algunas cosas, versus a que llegue acá y todo esto que nombré finalmente no sea lo suficiente y genere que nuestro joven, nuestra jovencita no esté en condiciones necesarias para poder enfrentar, o dado lo que está viviendo, esté en una situación que genera más dolor, que pueda estar en la disponibilidad para poder vivir la experiencia del PFJ. Dale, Caro. Entonces, ante todo esto que hemos vivido y experimentado, ¿sí? Tenemos una tragedia hace unas semanas atrás, muy poco tiempo, entonces es por eso que se solicita que podamos aprender un poco mejor a cómo detectar qué cosas sí podríamos encuadrar dentro del PFJ y cuáles no, por ninguna razón. Entonces, lo primero que vamos a empezar a poder observar se trata de situaciones extremas, situaciones completamente imprevistas que pueden suceder en nuestra vida. Ahora tenemos la tragedia del incendio, sin embargo hay otras tragedias que pueden también afectar a los jóvenes en este punto. Por eso les decíamos al principio que en realidad esto es para considerarlo en todo momento, no hacer solamente ojo con la tragedia, ¿sí? No estamos suponiendo que
todos van a tener alguna dificultad, muy por el contrario, que cada uno pueda desarrollar sus propias habilidades, que cada uno pueda enfrentar este proceso, pero sabiendo y entendiendo que hay cosas que vamos a poder observar, ¿sí? Entonces, el estrés agudo, es decir, el estrés fuerte, intenso, se puede producir por situaciones extremas, como fue el incendio, un accidente, un tema de enfermedad, de salud, la pérdida de un trabajo, desastres naturales, ¿sí? Son eventos que no están en nuestra perspectiva de vida diaria, ¿sí? Que llegan, aparecen y nos pueden desestabilizar y generar un estrés muy intenso. Sin ser esto una patología, es decir, sin ser este estrés intenso una enfermedad, ¿ok? Inclusive este estrés agudo, este estrés intenso, se considera algo que nos va a normalizar, que es natural que algunos lo vivamos de esta forma para acomodarnos a esto que nos pasó, ¿sí? Entonces, tiene su gravedad, es importante porque lo que han vivido, lo que hemos experimentado en una situación traumática, es súper importante para cada uno de nosotros. Tiene su gravedad, ¿sí? No debemos minimizar. Ahora, esto es considerado como una respuesta a un estrés excepcional. Como decíamos recién, ¿no? Es algo que no teníamos contemplado y aparece en nuestra vida, ¿sí? Y esto, lo que se sabe es que va a ir remitiendo, es decir, va a ir disminuyendo su intensidad con el paso de los días y en 4 semanas se considera como el proceso del estrés intenso, ¿sí? Ya, es decir, en la 4ª semana ya deberíamos estar mejor. Que ahora, junto con Maca, vamos a explicar específicamente para que ustedes puedan, de una forma concreta, poder también ver eso en la línea del tiempo de lo que va a ser el PFJ, ir midiendo esto también, y qué cosas no podemos tolerar, con los no negociables, los intolerables por completo. Entonces, lo primero que vamos a repasar, quizás ya lo habrán escuchado alguna vez, tiene que ver con la funcionalidad. ¿Y qué es la funcionalidad? La funcionalidad es cómo me muevo en las actividades básicas de la vida diaria. Alimentación, desde que me visto, si duermo, si no duermo, el autocuidado, todas las actividades que van en mi vida diaria. Ese es mi funcionamiento, a ver cómo me desenvuelvo en mi día a día, ¿sí? Entonces, acá lo que primero vamos a considerar, y es nuestro stop, nuestro semáforo rojo, disco pares, pongámosle todos los rojos, es que si nosotros vemos algo de este semáforo en rojo, de esta funcionalidad en rojo, que ahora les vamos a explicar más en detalle, este joven debe volver a su casa. Y ahora les vamos a explicar por qué también. ¿Sí? Dentro de lo que las intervenciones y recursos que tenemos, están los primeros auxilios psicológicos, que ahora los vamos a ver. Pero una de las cosas, los objetivos principales de ello, es la seguridad del joven y de todos. Primero del joven. Entonces, si estamos con un semáforo en rojo en la funcionalidad, quiere decir que ese joven probablemente puede tener un accidente porque no está prestando atención bien, no duerme bien, no está comiendo bien, puede hacerse daño, pueden pasar muchas cosas que no estamos capacitados para hacer y no es el tiempo del PFJ. Entonces, rojo, disco par, acuérdense de eso. Vamos a lo que sería una funcionalidad roja. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, depresión constante, pánico, ansiedad, desesperanza. Esto es que ustedes vean algo muy intenso. O sea, o que el joven no para de llorar, o realmente no logra salir de ese estado de angustia que el día lunes, ahí Maca les va a explicar en detalle cada día lo que podemos ir observando, o sea, llega y no logra salir de ese estado de desesperanza, de angustia, ¿sí? Muy abrumado, muy colapsado con esto. Además, bueno, dificultades para alimentarse, quizá no está comiendo, no tiene apetito, dificultades para dormir, siente por completo probablemente que ha sido abandonado hasta por Dios muchas veces, ¿sí? Tenemos que considerar esto como parte de algo que puede estar pasando, como un síntoma de esto que le está pasando al joven, ¿sí? Además, también podemos considerar, bueno, probablemente se quiere ir a su casa,
¿sí? Si hablamos un poquito más, es muy probable que se quiera ir a su casa, que no quiera estar ahí. Entonces, si observamos estos problemas emocionales más graves, esto tan limitante, acuérdense, la funcionalidad es cómo me muevo en mi día a día. Está Mm. todo bloqueado, paralizado, entorpecido, no puedo avanzar, estamos en rojo, este joven tenemos que comunicar e informar, tiene que volver a su casa. Maca. Bueno, y los siguientes niveles que nosotros consideramos son el naranja, el amarillo y el verde. Y ahí lo vamos a ir organizando después un poco con los días. Pero en el naranja, recuerden lo que dijo Carolina, que estamos probablemente en un periodo de estrés agudo. Recuerden que los jóvenes y las jovencitas han vivido una situación de catástrofe, todavía vienen con el discurso, con las imágenes, con una situación más vívida. Entonces probablemente algunos van a llegar más rumiantes, dándole vuelta al pensamiento. Puede que algunos lleguen más cansados, pues que incluso en los PFJ nosotros invitamos a personas que no son miembros, entonces no saben lo que es sentir el espíritu, quizás andan más conversadores, tienen que adaptarse a los intolerables, tienen que adaptarse al funcionamiento dentro de un PFJ, entonces probablemente algunos puede que tengan estas características, ¿ya? Que llegan un poco más desordenados emocionalmente en cuanto a sus rutinas, puede que algunos no sé, pues está acostumbrado a levantarse a las 11 de la mañana, y aquí chiquillos ustedes saben que lo van a hacer levantar a las 8 y si no más temprano para alcanzar las duchas. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que organizarse, pero a lo que voy yo es que el primer cambio, el naranja, puede que no tenga el remesón, ¿vale? Ahora, en el amarillo es cuando también vamos a anotarlos, también más algunos, pensando sobre todo lo que estamos integrando como posibilidades dentro de los jóvenes y jovencitas que han vivido la catástrofe, es que estén tensos, estén preocupados por su familia, que si nos comentaron que hay algunos chiquillos, incluso los mismos consejeros, que han perdido su hogar, que están en proceso de reparación, entonces como que todavía tienen la cabeza más en la casa que en el PFJ. Entonces, puede que algunos también tengan más amarillo cuando lleguen o cuando los veamos, que estén más ansiosos y que, nuevamente, recuerden, el propósito del PFJ es llevarlo a sentir el espíritu. Entonces, cuando todavía es difícil esta parte, obviamente que lo demás también se complica, ¿ya? ¿A qué aspiramos y qué es lo que buscamos y qué es lo que vamos a lograr en cierta manera con los chiquillos que están en una funcionalidad más o menos adecuada, que tengan las habilidades para, ¿se acuerdan cuando les nombraba un poco las características para poder enfrentar el estrés diario? Para que tengan como esta mochilita de recursos, esperamos que los chiquillos pasen a un nivel de verde. Y también consideramos y creemos que varios de nuestros jóvenes y jovencitas vienen a un nivel de verde, vienen seguros, vienen felices, los que han vivido los PFJ anteriormente, y me imagino que la razón también por la que se va a hacer este PFJ es porque hay motivación, ustedes como líderes quieren estar motivados, me imagino que los consejeros, pucha, yo sé que han participado en las capacitaciones, han dado de todo para poder estar, entonces los matrimonios, entonces hay muchos que están trabajando y están muy felices y están muy conectados con el espíritu y van a motivar al bienestar y principalmente el bienestar propio para poder hacer su propio trabajo interior, para poder generar sus propios cambios y poder seguir creciendo en esto. Eso es verde, ¿vale? Dale, Caro. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cómo vamos a ver esto en el transcurso de la semana? Ustedes van a recibir a los chiquillos el día lunes, ¿cierto? Vamos a hacer el check-in. Ustedes van a recibir, y me imagino, ojalá hayan podido revisar antes del ingreso, quiénes venían, incluso antes de que tuviéramos las catástrofes, quiénes eran los jóvenes y jovencitas que ya venían con dificultades. Entonces, ojo con eso. Nosotros no podemos recibir chiquillos en rojo, ¿ya? La Caro ahí les va a explicar los intolerables específicos. Ustedes tienen claro los intolerables, nosotros les vamos a contar los intolerables de salud mental. Lo que sí podemos recibir son chiquillos en amarillo, ¿ya? Con la esperanza y la expectativa de tenerlos al ojo. ¿Por qué al ojo? Porque el naranja, como se llama, es que vienen medio desorganizados. Pensemos en los jóvenes y jovencitas que también no son miembros, que tienen que adaptarse a ser recibidos por su compañía, que tienen que conocer a otros. Piensen los que son más introvertidos, que tienen que hacer como todo este cambio. Van a llegar algunos y les van a preguntar, oye, ¿qué te pasó? Entonces, puede que vengan en amarillo, en naranja, y lo que esperamos y aspiramos es a que pasen al amarillo. Naranja, amarillo.
Eso es lo que esperamos en el primer día. ¿Cómo lo vamos a ver? Primer filtro, check-in. Luego de eso, compañías, conociendo mi compañía. Y ahí es súper importante el ojo de los consejeros. Cómo los consejeros van a observar cómo van a funcionar sus compañías, cuáles son las conversaciones de su compañía. ¿Ya? Así que ahí ¿cómo se llama? Hernán y Bárbara, como consejeros coordinadores, van a tener que recepcionar un poco más la información para saber también cómo van las compañías y qué es lo que le digan a sus consejeros. ¿Qué esperamos del día martes? Ya en el día martes ya pasamos una noche. Eso es muy importante. Dormimos en Casablanca, pasamos una noche. Por lo tanto, el martes ya esperamos que estén con más ánimo, con más energía. Vamos a trabajar ahí nuevamente que se sigan adaptando, pero ya vamos, 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 que se puede. Los chiquillos ya tienen que empezar a alinearse con lo que es el PFJ, con la vivencia espiritual. ¿Se acuerdan que hablábamos que en el naranjo y el amarillo la verdad es que se sentía un poquito el espíritu? Bueno, en el rojo y, rojo y naranja, perdón. El amarillo ya tiene que empezar a conectarse con el espíritu. Tienen que empezar a conectarse con las actividades. Las conversaciones ya cambian. El martes las conversaciones tienen que ir alineadas con el PFJ. Y luego de ahí, el miércoles. Nosotros necesitamos, y eso es algo que les pedimos explícitamente, que el miércoles todos los chiquillos en funcionalidad deberían estar en verde. ¿Por qué? Ya tenemos una segunda noche, ya hemos dormido 2 veces con nuestra compañía, nuestras conversaciones han cambiado, los horarios ya se han ido adecuando, ya saben que tienen que levantarse temprano, ya saben los intolerables, ya saben cómo funciona. ¿Por qué esperamos que el miércoles ya estén bien? Porque el miércoles es el periodo en que se van a fortalecer, ya se vienen a preparar también para organizarse, trabajar sus actividades, porque el jueves es el gran día del choque espiritual. Miércoles y jueves, chiquillos, más tirado para el jueves, es donde se produce la mayor conexión espiritual y emocional. Aquí es donde tenemos el mayor desborde afectivo. Y aquí es donde tienen que estar mucho al ojo, porque si alguno de nuestros chiquillos baja amarillo o baja rojo, no es el lugar. Acá es ¿Ya? importante considerar que el día ¿Mm? miércoles, si efectivamente seguimos viendo que algunos jóvenes no están con este funcionamiento de las actividades, participan en las actividades, siguen las consignas, están con un buen ánimo, definitivamente algo está pasando con este joven. Y el PFJ, Ujú. recordémoslo siempre, no es el lugar para tratar esto. Entonces es por eso que las personas, los jóvenes que estén el día miércoles en lo que sigue, deberían tener una funcionalidad verde, porque si no, efectivamente nos está hablando de que algo más le pasa a este joven que no podemos manejar en este lugar ni en este momento. Eso es lo que dice la Caro, súper importante. Necesitamos conectarnos con el espíritu del PFJ. Y solo lo vamos, y si no lo hemos logrado, por eso es importante el rol de los consejeros, porque ellos son los que van a estar observando a sus compañías y la comunicación que puedan ir teniendo con sus consejeros coordinadores y obviamente con el matrimonio director y codirector, ¿vale? Esperamos y necesitamos que el jueves los chiquillos estén bien, porque la vivencia espiritual y la vivencia emocional del día jueves es compleja. Y la verdad es que van a tener testimonios que van a ser fortalecedores, que eso es lo que buscamos el jueves, que la reunión de testimonios, el acto del el coro, todo lo que tiene que ver el proceso cuando tengan que hacer su trabajo misional, toda la vivencia espiritual del día jueves sea dirigida desde un bienestar. ¿Ya? Necesitamos estar conectados con el espíritu y necesitamos que las conversaciones sean dirigidas del PFJ. ¿Ya? Porque si en el testimonio recibimos un testimonio que finalmente va a desorganizar a toda una compañía, vamos a terminar como, ¿ya? Y eso no es lo que estamos buscando. Y obviamente el viernes tiene que ser verde, porque lo tenemos que pasar súper bien. Y en el viernes y el jueves en la noche ya tenemos la primera fiesta, y el viernes ya vamos con la segunda, y ya ahí ya los chiquillos ya están listos para poder verse. ¿Vale? Dale, Carlos. Acá también es importante destacar que podemos siempre tener muchas buenas intenciones, ¿no? De acompañar al joven, de que el joven se mejore, de que
decimos, no, pero este joven puede entregar mucho más. Y recordar que es súper apreciable y valorado eso. Sin embargo, insistimos en entender que este no es el lugar. Y lo que nos apremia es la seguridad inmediata del joven. Entonces, si queremos Ujú. ayudarlo, lo que tendríamos que hacer es seguir los canales de comunicación y alerta, que ahora lo vamos a ver también, para protegerlo justamente. No le vamos a ayudar si le seguimos presionando para que él pueda ejecutar algo que no está pudiendo, no está encontrando las habilidades en ese momento o las herramientas o quizá hay otras cosas más que no puede ejecutar de la mejor forma lo que está viviendo. Entonces, más allá de la buena intención que sabemos que tenemos de que los jóvenes puedan vivir esa experiencia, recordar primero la seguridad de ellos. Y en ese sentido van a estar mucho mejor y más cuidados en todo sentido si ellos tienen que volver a su casa y hacer el tratamiento que tengan que hacer, ¿sí? Entonces, en base Ujú. a esto también hay una lista de intolerables, innegociables, no negociables, como quieran decirle, háganse un cartel y no, esto no puede pasar. Y la cosa es que a veces pasa, que aún así, como bien me decía Maca, no debería llegar un joven con, con, con alguno de estos límites, sin embargo puede pasar que sí, que se haya pasado por alto alguna información, o que incluso que el mismo joven no lo haya compartido, algo que no se dijo y ese joven llega al PFJ. Entonces, si nos encontramos con alguna de estas situaciones, es vuelta a la casa sin conversar nada más. No podemos manejar estas situaciones en el PFJ. Crisis de pánico muy intensas, lo que hablábamos en la funcionalidad roja. O sea, esta persona está o hiperventilando, no puede respirar, llora excesivamente, intensamente. No, no podemos tolerar eso. Ideación suicida, ¿sí? Si nos enteramos de esto, ¿qué quiere decir? Que tiene estos pensamientos de querer morir o incluso hay algunas ideas o a veces ya planeación, bueno, hay otros pasos más, como digo, puede aparecer, puede que pase que no vimos antes y lo veamos ahí, ¿sí? Esto alertar inmediatamente. Autolesiones, ¿sí? Esto también no es menor, las autolesiones, y se deben informar inmediatamente, ¿sí? No es la gravedad de la autolesión, porque puede ser mínima a mis ojos, pero ese joven necesita otra ayuda, ¿sí? Mm. Un trastorno alimentario, si detectamos algo de esto, bulimia, anorexia, no quiere comer o vómitos directamente también, no es tolerable. Psicosis aguda, bueno, esto no es para que hagamos un diagnóstico, pero si vemos algo o como una crisis, algo que no entendemos, se desorienta el joven o puede que incluso veamos o escuchemos alucinaciones, de esto lo informamos. Sí, no es necesario que ustedes sepan qué es una psicosis, sino que si ven algo así, que podamos informar y podamos nosotros proteger a este joven. Y el punto número 6 de trauma y abuso tiene que ver también, Perdón, perdón. ¿sí? En el chat hay una pregunta de una chica que de Francisca. No sé si podemos interrumpir o al final las preguntas. Al Eh, final la pregunta mejor. Ya, ya, ok. Sería mejor, igual las vamos dejando consideradas y después retomamos para que podamos desarrollar todo y después podamos responder todas sus preguntas. También que tiene que ver con los disparadores. Esta semana es muy intensa, ¿sí? Como bien sabemos, entonces es probable que situaciones que no han sido abordadas, situaciones que han estado ocultas quizás o que no han sido trabajadas por alguna razón, puede que sea un disparador esta semana intensa, entonces tenemos que estar atentos a esto y cómo la persona lo lleva en este momento. Entonces estos son nuestros no negociables. Acá no hay conversación de por medio. Maca. Ok, bueno, y como dice Caro, lo que vamos a mostrarles ahora es lo que nosotros entendemos por primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué primeros auxilios psicológicos? Porque es lo que se espera que ustedes puedan hacer en el PFJ. Ustedes, los consejeros de salud,
Eso es algo súper importante. La enfermería no es el PFJ. Los chiquillos que pasan en enfermería no viven la experiencia del PFJ. Por lo tanto, si un chiquillo pasa mucho en la enfermería, es un signo de que está rojo, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Hay algo interesante que hay que estar alerta y las personas que van a estar a cargo con él. En cuanto a los primeros auxilios psicológicos, son las intervenciones que nosotros podemos entregarles a los jóvenes y jovencitas que van a estar ahí. Y es lo que les vamos a mostrar. Esto es el encuadre, esto es lo que pueden hacer. Salirnos de aquí ya es rojo y ahí ya tenemos que devolver. Dale, Caro. Entonces, los primeros auxilios psicológicos, como bien decía Maca, son una forma de intervenir, ¿sí? Es la intervención desde el apoyo, ¿sí? Como fuimos viendo, tiene que ver más con esta conexión humana, sin ser intrusiva. Algo importante es que también nosotros como líderes en este punto no nos pongamos intrusivos. ¿En qué sentido? Como bajando del bus vienen determinadas personas que han sido afectadas por el incendio. No, ¿sí? No pongamos nosotros esa intrusión, ¿sí? Es muy importante considerar esto también. Por eso les decíamos, esto que estamos aprendiendo hoy aplica para todos y para todos los PFJ. No es solamente esta situación particular. Esto es algo que debemos considerar de forma permanente, ¿sí? Lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, primero tiene que ver con esto, identificar qué está pasando. Acá ya vimos algunas maneras de ir viendo, o sea, ¿qué estoy observando? ¿Qué estoy viendo de estos jóvenes? ¿Hay algo que llama mi atención? ¿Hay algo que yo sé, esto no es tolerable? Bueno, a ver, pongo atención. ¿Sí? Tenemos una planificación también. ¿Cómo podemos ayudar? Y aquí está el límite de nuevo. Entonces, acuérdense que el objetivo del primer auxilio, uno de los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, es mejorar la seguridad inmediata. ¿Sí? No después a ver cómo... No, la seguridad inmediata, en el momento. Yo tengo que asegurarme de que la persona que esté sufriendo algo tenga seguridad inmediata y la respuesta mejor para esa situación. Entonces, no siempre vamos a poder hacer todo. Y hay respuestas en emergencia que podemos tener. Imagino, Maca, ayúdame con eso, que tienen, por ejemplo, los contactos de los primeros auxilios, si hay que recurrir a ambulancia, ¿sí? Sí, la idea es que ustedes tienen que tener, bueno, en el plan de acción es, por ejemplo, ya tenemos un joven, una jovencita que llegando del bus, el primer día está con su compañía, venía con antecedentes de crisis de pánico, y a las 3 horas tuvimos una crisis de pánico. Ya quizá la podemos contener, podemos apoyarle, pensamos que vamos, estamos en naranja, dijimos, vamos que se puede. Pero resulta que a las 3 horas más, o cuando ya estaba con el resto de la compañía, vine y se angustia. Vuelta a la enfermería. Ya ahí pasamos ya estamos pasando a naranja, tirando para rojo, entonces ya la cosa se pone media fea. Entonces empezamos la pregunta. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién va a recibir la primera información? Y ahí es lo que le comentaba. ¿Quién es el primero que ve y se hace cargo de su compañía? El consejero. Entonces el consejero va a llevar la información a la enfermería, ¿cierto? El consejero va a llegar y el consejero va a avisar y va a avisar a su consejero coordinador, ¿cierto? Y o directamente ahí va a hablar con el matrimonio director. ¿Para qué? Para saber cuándo y dónde proceder. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Siempre lo más rápido posible, tratar de manejarlo rápido. No esperar. Yo sé que nosotros somos miembros de la iglesia y tenemos mucha fe, chiquillos, y queremos que el proceso y todo esto resuelva bien. Pero tenemos que, como dice la Caro, pensar en el bienestar de la persona y del entorno. Entonces, en el cuándo es que tiene que ser pronto. ¿Y dónde? Bueno, siempre, como si son intolerables, patitas por urgencia. Agarran la camioneta, no sé si llegará la ambulancia, pero primero nos vamos a urgencia, ¿ya? Informamos a los papás, ustedes tienen todo un conducto regular para poder organizar la información y dónde nos vamos a dirigir. Si vemos además que esta situación no nos está llevando bien, tenemos que informar a los papás y de ahí nos vamos para la casa. ¿A dónde vamos? Para la casa. Los canales de comunicación. Ustedes tienen bien claro, el consejero siempre el que recibe la primera información.
El consejero va a informar al coordinador, ¿cierto? Al coordinador de los consejeros, y de ahí se va a informar al matrimonio director o codirector, o van a organizarse. Logística siempre son los que se mueven para todos lados. Y en general logística también se informa y sabe bastante bien lo que pasa en enfermería. Entonces, ojo con ese dato. Los chiquillos, el matrimonio de logística puede hacer un gran aporte con eso también, para ir viendo quiénes van, ya están en naranja o ya definitivamente están en rojo. Entonces, los canales de comunicación para saber a quién informar, cuándo aplicar y la acción y a dónde nos dirigimos. ¿Vale? Eso organícenlo, refuércenlo, para que les va a ayudar mucho, para que en el momento de la situación no tengan que pensarlo, porque ya va a estar hecho. Dale, Caro. Bueno, como dice Caro, entonces, los primeros auxilios psicológicos, los que no deben ser nunca es un tema de sobreprotección. El primer auxilio psicológico es para el momento, es para ayudar a disminuir la situación compleja en el momento, es para ayudar a que en ese minuto estemos bien, ¿ya? No es una terapia, no es una forma de diagnóstico, no vamos a hacer un tratamiento respecto, ni vamos a generar un cambio. Para los que no han vivido terapia, un proceso terapéutico, chiquillos, mínimo son de 3, 6 meses y quizás mucho más, ¿vale? Pensando en una situación, incluso con el estrés agudo que han vivido y que no han tenido las herramientas suficientes para ir enfrentándolo, no vamos a resolver esto en una semana y menos con todas las experiencias que vamos a vivir. Por lo tanto, no es el lugar, ¿vale? Los primeros auxilios psicológicos es para trabajar la situación en el momento, abordarlo de la mejor manera, resolverlo y listo. Y de ahí pasar al otro color. Siempre la funcionalidad, siempre en vista la funcionalidad. Y yo sé que nosotros queremos mucho a nuestros jóvenes y jovencitas, pero no sobreprotegerlos. En el sentido de que no los vamos a sobreproteger, a que los vamos a sanar aquí. No es el lugar, ¿vale? Para eso contamos con los líderes con sus obispos, contamos con sus familias, con sus padres, con su entorno. Y ojo que esto también va para los consejeros, ¿ya? No solamente para los jóvenes y jovencitas, porque los consejeros también viven experiencias complejas. Dale. Entonces, en este botiquín tenemos algunas ideas a considerar. Los primeros auxilios psicológicos tienen muchos recursos, hoy vamos a compartir algunos de ellos y también donde puedan buscar. Y en este sentido, también considerando la funcionalidad, ¿sí? Es importante siempre cuidar la alimentación, cuidar el descanso y la actividad física. Y acá esto va muy relacionado con esto que estábamos hablando hace un ratito, de sobreproteger. Por ejemplo, no déjenlo porque viene mal, porque vivió la tragedia, entonces no, déjenlo que descanse. Bajo ninguna circunstancia eso va a ser algo positivo en este momento, muy por el contrario, necesitamos mantenerlos ocupados con planificación y organización. Imagínense que nuestra mente cuando tenemos un estrés tan intenso, es literalmente como que estalla, ¿sí? Nuestras emociones realmente estallan y necesitamos volver a ordenar al menos lo básico. Y si no tengo este encuadre, muy difícilmente pueda ir ordenando todo lo que viene después. Lo primero entonces es mantenerlos ocupados, no hacer excepciones. Si ya vemos que el joven no se levanta o no quiere hacer nada y estamos hablando de otra cosa, recuerden eso. No es que nosotros tengamos que estirar al joven para que se levante, ¿sí? Tenemos que realmente ir observando esto y nosotros mantener las actividades para las que estamos en el PFJ y con nuestro fin, ¿sí? Planificación, organización, descanso reparador, la actividad física es súper importante, movimiento, siempre movimiento y cuidar la alimentación de que estén comiendo bien, ¿sí? Bueno, escribir en sus cuadernos, como bien les decíamos al principio, escribir con lápiz es muy estimulante para el cerebro, es reparador inclusive y hasta terapéutico, ¿sí? Entonces es súper importante escribir. Perdón que no veo, esto me tapa, ahí está. Poder definir los sentimientos, los pensamientos y comportamientos, ¿sí? Esto, luego de este estallido de emociones, necesitamos empezar a ordenar, ¿sí? Por eso es importante empezar a tener esta claridad y poder definir también
las conversaciones y los pensamientos que vamos a tener, y el PFJ nos va orientando en esto, ¿sí? Va de la mano. Como bien decía Maca, quizá al principio, los primeros días, podemos llegar un poco más perdidos en este sentido, pero esto debería, con este botiquín y todos los recursos que ustedes ya tienen, poder ir ordenando esto. Y voy a pasarlo más rápido para que podamos dejar un tiempito para las preguntas, pero quiero concentrarme en uno de los puntos de este botiquín que tiene que ver con eliminar las imágenes y conversaciones que causan distracción. Y aquí sí tenemos un punto súper importante con la tragedia. Es normal que queramos hablar todo el tiempo de eso. Sin embargo, debemos evitarlo en este momento. Tenemos que eliminar estar viendo imágenes de forma reiterativa de lo que pasó, de lo que se perdió, de lo que se sufrió. En este momento tenemos que tratar de eliminarlo, incluso de las conversaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi mente pueda empezar a enfocarse en lo que necesita ahora, ¿ok? Entonces, aquí Maca le va a compartir, ¿sí? Le iba a comentar un poquito. Recuerden que se solicita que los chiquillos lleven las escrituras en papel, pero también se permite que vayan con celular. Entonces, ojo con las fotos y las imágenes que llevan en el celular, ¿ya? Que no, lo importante de esta historia es que esto no es un espacio de ir a abrir el tema de los traumas, de los dolores, y no estamos solamente de la situación del incendio, sino que cualquier otro, sino que es centrarse y focalizarse en el PFJ. El material del PFJ es súper genial, el librito, el cuadernillo es genial, que los chiquillos estén focalizados con eso. Ojo con el uso del celular también, ¿ya? Trabajemos con los materiales y las herramientas que tenemos del PFJ. El cuadernillo es muy importante. Si podemos compartir las escrituras en papel, mejor todavía. Trabajemos con eso, ¿ya? Vale. Esta es una, bueno, está el QR del adaptarse a la vida misional, porque en este manual que está ahí, ustedes lo pueden tener en la Biblioteca del Evangelio, aparecen algunas técnicas de relajación, de respiración, de manejo de ansiedad, que tienen que ver también con los primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Recuerden que los primeros auxilios psicológicos es para el momento. Nuevamente, los chiquillos que van a estar en enfermería, este no es el lugar para que los tratemos, este no es el lugar para que practiquemos la estrategia o lo que mis queridos futuros colegas de psicología, no es el lugar para que ensayemos lo que aprendimos, no. Aquí venimos a acompañar, apoyar y aplicar primeros auxilios psicológicos, que no vamos a tratar, no vamos a hacer un tratamiento. Y aquí en este manual aparecen algunas estrategias de respiración, de relajación, de manejo comunicacional que ustedes pueden aplicar y que se pueden enseñar también a los consejeros para que puedan ayudar en el caso de las emergencias. Bien. Dale, Carlos. Entonces, voy a leerles esta. Ay, a ver, que no me deja ver. ¿Te ayudo? Sí, porfa, porque no puedo ver. Ya, yo lo leo, dice el presidente Nelson, dice, por tanto, cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí que nos arrepentamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu e incluso cómo respiramos. Nos pide que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos, invertimos el tiempo y aún cómo cuidamos nuestro cuerpo. Esto lo plantea el presidente Russell M. Nelson en Podemos actuar mejores y ser mejores. Los invitamos a mirar esto desde los primeros auxilios psicológicos y desde lo que sí podemos hacer con los jóvenes y jovencitas que van a estar en el PFJ. Muchas gracias por escucharnos y poder compartir esto. Ahora, teníamos preguntas en el chat. ¿Podemos avanzar, hermano Núñez, con las preguntas que teníamos? Usted nos dice. Sí, directamente, llegó mi esposa por si acaso. Hermana, Sí, directamente lo que dice el chat. O a lo mejor los mismos jóvenes, los consejeros, tienen alguna pregunta que quieren hacer directamente, no hay problema. Bueno, pueden levantar la mano si quieren y le podemos dar el tiempo. A ver, vamos a leer aquí. Dice, respecto a las crisis de pánico para calmar al joven, sirve darle gomitas ácidas, así su cerebro se concentra en el sabor más que en la crisis. La he escuchado, no la he aplicado, pero las gomitas. Y el comentario de Matías, sí.
Efectivamente, lo que hay que considerar es la intensidad, ¿sí? De lo que hablábamos hace un ratito. Podemos acompañar a un joven que tenga alguna crisis, puede que en algún momento algo dispare un recuerdo o una emoción muy intensa y que efectivamente tenga una crisis, ¿sí? Es normal que nos puede pasar, no es algo que estamos libres de que nos pase, puede pasar. Entonces, en ese momento, ¿sí? Perdón, ¿alguien estaba hablando? No, Le iba a dale. decir que ya estaba familiarizada, bueno, estoy familiarizada con las crisis, ya que yo he tenido crisis y mi hermana. Y en las crisis depende como que tan fuertes sean, por así decirlo, pero muchas veces hay que empezar como a preguntarles cosas de que sean fáciles de recordar, como que su cerebro se empieza a enfocar en otro asunto, en plan, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Qué país te gusta? Como cosas que pueda responder rápido sin tener que pensar tanto, entonces su cerebro va a empezar a procesar la información nueva en vez de empezar a preocuparse con la crisis porque le va a dar taquicardia y puede empeorar. Además de las gomitas, si es que en ese caso ya no funciona lo de preguntar así como qué cosas y así. Muchas gracias, Francisca, Gracias, ¿cierto? Francisca. Gracias, Ujú. Francisca. Sí, es cierto, podemos empezar, esto que está contando Francisca es redirigir los pensamientos, ¿sí? Poner los pensamientos en otro foco. Podemos acompañar a la persona en ese momento de crisis. ¿Puedo comentar? Yo creo que está súper bien y agradezco el comentario de Francisca y podemos hacer el apoyo y acompañamiento. Pero recuerden que solamente vamos a tener y vamos a pensar que si estamos con el nivel de funcionalidad en un nivel de naranja o amarillo, lo podemos aceptar el día lunes. El martes lo podemos tener amarillo, es decir, alguien que está con crisis de pánico y que su funcionalidad ha disminuido, o decir que estamos pasando más tiempo en la enfermería, que el nivel de atención, que su conexión espiritual no logramos manejarlo, que su dolor emocional finalmente nos distraiga o nos genere más tensión tanto a sí misma como al entorno, hay que evaluar el cambio. Recuerden el semáforo. ¿Ok? Vamos Dale. con, que estoy acá, Hernán había levantado la mano y después Ahí vamos pueden. al chat. Sí, dale, Hernán. Está silenciado, Hernán. Ahí está. Hola, buenas tardes. Tenía una consulta sobre los límites que ahí mencionaron los trastornos alimentarios. Ujú. Puedo hablar de mi experiencia en enfermería, al menos del año pasado en PFJ. Era como difícil discernir porque habían efectivamente jóvenes que sí tenían problemas como estomacales, como ya náuseas, diarrea, etcétera. Pero hay algunos que nosotros veíamos y iniciamos cierto tratamiento y no se les pasaba y al final se daba cuenta de que simplemente no quería comer o quería estar más tiempo en la enfermería por otras razones. Entonces, ¿cómo hacen algunos como tips o como indicadores que nos alertan que esto va más orientado a la salud mental que a la salud física? Caro, ¿respondes tú o le digo yo? Sí, sí, yo respondo. Lo primero siempre es considerar que quizás no hagamos un diagnóstico tan certero en tan poco tiempo. Y es probable que el joven no reconozca en primera instancia que es parte de un trastorno. Es más, a veces tampoco lo sabe. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que si ya es algo reiterativo, como bien mencionaba Hernán, si hicieron todo lo que tenían que hacer de acuerdo a la enfermería y ya por segunda vez, por tercera vez, uno observa que efectivamente ya le aplicamos el tratamiento, pero esto va por otro lado, eso es suficiente. Tu visión, en este caso, bueno, que eres enfermero, tu visión, tu ojo clínico en ese punto va a ser todo el tip que necesitamos, porque en definitiva, si ya se aplicó todo lo que es en su seguridad física, definitivamente ya hay algo más que no podemos seguir esperando para tratarlo. Ujú. No sé, Maca, si quieres agregar algo. No, súper bien. Recuerden nuevamente, PFJ no es para hacer tratamiento. Solamente podemos apoyar, claro, te podemos ayudar si tenemos dolorcito de guata, si estamos con vómito un poquito, pero si ya vemos que esto está para, ya va dando más, no, chiquillos, no es el momento ni es el lugar. PFJ no se vive en la enfermería. Maca, Las preguntas que, una las pregunta. preguntas, tenemos, Dale, lee tú, Ignacio. ya, Ignacio dice, ¿qué podemos hacer si se empiezan a pegar en la cabeza o se autolesionan? Carolina leyó los intolerables. Nosotros tenemos los intolerables de salud mental. Y dentro de los intolerables de salud mental están las autolesiones.
No, no es el lugar ni es el momento para que nosotros podamos trabajar o tratar esto. Si esto ocurre, hay que devolverlos para la casa, chiquillos. Así de simple. El otro dice, muchas veces pasa que los jóvenes se abren mucho con sus consejeros y cuentan trauma y cosas del pasado, o incluso podrían querer compartir sus vivencias recientes, cómo manejar bien esas situaciones con respeto y amor. Eso esperamos en general. Los consejeros tienen que estar preparados para escuchar, ¿ya? Y parte de los primeros auxilios psicológicos es eso, es escuchar. Y luego de eso viene con que, ¿qué voy a hacer con esto? Porque lo que podemos hacer es escuchar, pero no vamos a resolver. Entonces le decimos, sí, yo te escucho, te contengo, te apoyo, pero ahora estamos aquí y centramos, estamos en el PFJ. Este es tu espacio para que vivas una experiencia espiritual enriquecedora. Agradezco la confianza y agradezco que me puedas comentar. Ahora, si esta situación que te está afectando tanto impide que tú te puedas conectar, ustedes ven que la funcionalidad decae, y ven que no logra conectarse, ven que el espacio, lo que finalmente es generar más distracción, la verdad tenemos que evaluar en qué nivel de funcionalidad estamos. ¿Ya? Dale, Caro. Ítalo. Ahí está. Sí, perfecto. Voy a bajar la mano. Em, Más que todo es una pequeña acotación. Me he dado cuenta que muchas veces nosotros como consejeros, ya hablando de manera general, no estamos preparados para poder lidiar con los jóvenes, que también existe una, que es la base del manual de cómo lidiar con las exigencias misionales. Por supuesto, excelente manual. No estamos preparados espiritualmente para poder prever algunos síntomas, algunas cosas que nos muestran luces. Durante mi tiempo en la misión fue vital el poder estar atento a las pequeñas indicaciones, esas luces pequeñas que arrojan los compañeros o uno mismo que denotan cierta cantidad de estrés, que obviamente el espíritu sabemos que es omnipotente, pero también requiere de nosotros una preparación, pero también requiere un trabajo previo. Entonces, algunas cosas que yo he visto en calidad de consejero del obispo es la importancia de que en el proceso en el que el joven está ingresando al programa de PFJ, primero se den las normas, segundo, tengamos un historial súper claro acerca de antecedentes de esta clase de situaciones que hayan tenido ataques de pánico. Para mí es esencial que el obispo, por ejemplo, y tal vez ya estamos un poco encima, pero que entreviste al joven, que sepa su realidad, porque esa información va de la mano con la revelación que después los consejeros reciben. No solamente recibimos la talla de los jóvenes, de la polera y su situación médica en caso de que sean celíacos, sino que esa información es importantísima para la revelación que recibe el consejero y su preparación, porque de esa forma el Señor actúa, para que el consejero sepa cómo prever esa situación. Me ha tocado incontables veces, esta es mi quinta vez como consejero, a pesar de mi cara de guagua, en las que me ha tocado ver temas que si yo fuese prejuicioso lo vería como un abandono directo del joven, como que los padres dejaban al joven en PFJ y que los consejeros se hagan cargo. Me tocó con jóvenes autistas que si no fuese porque tuvimos la impresión, mi compañero, bueno, el otro consejero y yo tuvimos la impresión de ir a verlo a su carpa, él estaba pasando frío, sin abrigo y con la carpa rajada. Eso fue en el caso de las carpas. No sé, y un joven autista que no te va a decir, ¿sabes qué? Pasé frío, ¿sabes qué? Me resfrié, estoy incómodo. Entonces, cuando no tenemos un buen historial, un buen seguimiento, y esto va por lo que les digo, un buen informe del obispo, porque el obispo, los consejeros, en este caso el obispo, entrevista a los jóvenes, sabemos cuáles son las necesidades. Esto acompañado de la importancia de recibir revelación personal, ¿cierto? Para poder saber cómo trabajar con estos jóvenes y colectiva, porque esto es un llamamiento, se pueden lidiar mejor con las herramientas que meramente son de contención. Tal como ustedes dicen, yo apoyo mucho esto, la idea de que no estamos aquí para poder dar un tratamiento profesional porque no somos profesionales y aún cuando lo hayan, tenemos un protocolo, que es el que ustedes nos han estado enseñando. Entonces, a mí me preocupa mucho que los consejeros sean los que no estén bien preparados para poder lidiar con los jovencitos y que ellos básicamente se concentren en lo que sí es más importante, tal como ustedes han mencionado muchas veces, que es para la fortaleza de la juventud. Muchas gracias, Ítalo. Y eso habla Gracias, Ítalo. justamente del carácter del líder. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Puedes enviar un mensaje tú? Ya estamos en horario para terminar. Hermano Hervik, hermano Ricardo.
Camilita, ¿podría mutearse, por favor? Y en cuanto a la charla y eso, estamos súper bien, estamos claritos. Yo agradezco, anoté, como dijo usted bien, tomando apuntes con lápiz y papel, se clarifican más las cosas y la verdad que ahí tengo varios apuntes, porque mi esposa en unos 5 minutos me va a interrogar. ¿Ya? Excelente. Entonces estamos bien, estamos bien. Genial, buenísimo, Muy bien, muchas qué gracias, bueno. hermano Herbie. Muchas gracias, hermanas, por su tiempo. Gracias por la paciencia y la verdad, por lo menos quedo yo muy tranquilo de que los consejeros tienen una herramienta. Quizás se asemeja mucho a la capacitación que tuvimos antes, pero creo que esta fue un poquito más al detalle, ¿ya? Y nos ayuda para este detalle más importante que han sido estas crisis que han tenido los chicos en esta última semana. Así que nuevamente agradecerles, después nos vamos a poner en contacto porque tuve algunas ideas de qué podemos hacer para el próximo año. Gracias, Matías, también por estar acá con nosotros, estar acompañándonos. Y vamos a dejar después nos envían el link, por favor, de esta grabación, porque creo que es bastante buena poder repetirla y verla varias veces. Bien, Súper. vamos entonces, si es que hay algo más, si no, vamos a terminar con una oración. Y no sé si está Lucas Rivero para poder ayudarnos a ofrecer la última oración. Mire, voy en